Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos acompaña el doctor Arturo Abundes, quien nos hablará sobre generalidades de la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias, doctor, y adelante. Muchísimas gracias por la introducción, es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación para poder empezar con este tema tan interesante y además con tanta relevancia, dado que este mes es el mes mundial del Parkinson y bueno, pues hay muchos intentos globales de darle atención a esta enfermedad tan prevalente. Bueno, me presento un poquito, soy el doctor Arturo Abundes Corona, yo soy neurólogo clínico, egresado del Instituto Nacional de Neurología y realicé una alta especialidad en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Actualmente laboro en el instituto y también en el Hospital ABC, en donde básicamente me dedico a ver pacientes con este tipo de enfermedades y también a desarrollar protocolos de investigación clínica sobre enfermedad de Parkinson. Eh, lo primero que quisiera mencionar es que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bastante subestimada en términos generales. Sorprendería quizás este dato, ¿no? La enfermedad de Parkinson realmente es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial. Y esto es muy, muy relevante porque conforme la gente envejece, la prevalencia de esta enfermedad aumenta. Hay una relación directa entre la edad y la presencia de esta enfermedad. Como sabemos, existe un fenómeno de envejecimiento poblacional en múltiples regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, lo cual explicaría por qué las proyecciones demuestran que para el 2040 la prevalencia de la enfermedad se va a duplicar, teniendo alrededor de 14 millones de pacientes afectados. Podríamos decir que entonces esto se va a convertir en un problema de salud pública importante para países como el nuestro. Ahora, ¿cómo se divide esta enfermedad en términos de su aparición, de su causa, de la edad de inicio? Bueno, sabemos que la gran mayoría de los casos, estamos hablando de alrededor del 90% de los pacientes, presentarán una enfermedad que se denomina idiopática. ¿Qué significa idiopático? Que no existe una sola causa a la cual se le achaca la enfermedad, sino es más bien la combinación de múltiples factores que interactúan entre ellos y por lo tanto trascienden en esta enfermedad. En su mayoría, estos casos idiopáticos, recordando son el 90% de los pacientes, tendrán la enfermedad, o sea, presentarán los primeros síntomas alrededor de los 60 años. Ahora, tenemos un 10% de pacientes que tendrán un inicio juvenil o también temprano, que esto se denomina como aquellos que tienen enfermedad de Parkinson antes de los 45 años, y esto suele asociarse a mutaciones de genes específicos. Estos genes tienen que ver con el tránsito vesicular de las neuronas, con la producción de dopamina y con unas proteínas específicas que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson per se, como la alfa-sinucleína. Entonces, estos pacientes jóvenes son de alta importancia, ya que esta enfermedad se vuelve entonces una situación que afecta la movilidad de gente joven en edades muy productivas y que son además pacientes que suelen responder muy bien al tratamiento. El tema es que no se les diagnostica en muchas ocasiones de forma temprana y pues esto les da una mala calidad de vida por mucho tiempo. Entonces, al mismo tiempo, esto lo podemos subdividir en tres grupos. Tenemos primero los pacientes con Parkinson de inicio juvenil, que son aquellos que tienen menos de 20 años. Después, el que se denomina de inicio temprano, que habíamos mencionado era 45 años. En este artículo habían mencionado 20 a 40, pero realmente puede variar un poco, es 45 años. Y cuando es mayor de 60 años, la aparición de los primeros síntomas se considera una enfermedad tardía. Y 10% de los pacientes tendrán una historia familiar. Entonces, esta enfermedad es un continuo que afecta a cualquier estado de la vida. Realmente, pues es más frecuente, evidentemente, en la quinta década, pero también puede afectar a gente más joven que esto. Vamos a hablar un poquito ahora de la causa de la enfermedad de Parkinson. Puse esta imagen de una bola de ligas porque realmente es extremadamente complejo. Son múltiples factores que están entrelazados en uno y otro y que afectan al final cómo nosotros podemos explicar esta enfermedad. Es un mecanismo muy complejo, pero trataré de ser lo más claro posible y evidentemente abierto después a responder dudas con muchísimo gusto. Lo primero que quiero mencionar es que existen varios factores de riesgo identificados para desarrollar la enfermedad. Entonces, de entrada tenemos que el género masculino otorga un factor de riesgo. Sí, simplemente ser hombre es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo bajo, pero sí se ha observado que la enfermedad es más frecuente en hombres, ligeramente. También en personas que tienen algunas exposiciones ocupacionales, como por ejemplo la exposición a solventes o a pesticidas, esto puede conferirles un riesgo.
Evidentemente que haya una historia familiar confiere un riesgo incrementado de enfermedad de Parkinson, y hay algunos síntomas que se denominan síntomas no motores, porque no tienen que ver con el movimiento, que dan un riesgo muy alto de tener enfermedad de Parkinson. El síntoma que más se asocia es una enfermedad que se llama trastorno conductual del sueño REM o del sueño MOR. Recordar que las fases del sueño en el ser humano se dividen en varias fases, y tenemos una fase que se llama fase de movimientos oculares rápidos o del sueño MOR. Esta fase se caracteriza por justamente la ensoñación o la actividad onírica, en donde nosotros tenemos sueños complejos, y habitualmente el cuerpo debería de tener en este momento un sistema que lo paraliza en términos de su movimiento. Es decir, si no tuviéramos este sistema, nosotros actuaríamos lo que estamos soñando. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y que de hecho tienen esta enfermedad que se llama trastorno conductual del sueño REM, no entran en una parálisis del movimiento y por lo tanto suelen moverse mucho y suelen inclusive actuar los sueños en esta fase del sueño. Y cuando esto aparece en una persona que, aunque no tenga ningún dato de Parkinson, pues esto predice que le va a dar enfermedad de Parkinson con un riesgo incrementado de 130 veces. También otros datos que son frecuentemente mencionados en la literatura son la pérdida, por ejemplo, de la agudeza olfatoria. Los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen perder el olfato o suelen tener olfato disminuido. Lo mismo pasa con el gusto, porque el gusto está relacionado con el olfato. Los pacientes además suelen tener muchísimo estreñimiento y puede haber algunos otros síntomas más bien psiquiátricos como depresión, como ansiedad, como apatía y como somnolencia excesiva diurna. No me voy a detener mucho en esta diapositiva que aparenta ser muy compleja, pero quiero mencionar aquí la importancia de una proteína, que es una proteína normal que todos los seres humanos tenemos en las neuronas, que se llama alfa-sinucleína. Las funciones de la alfa-sinucleína son múltiples, ayuda, entre otras cosas, al tránsito de las diferentes moléculas adentro de la célula. La célula, imaginen que es como una fábrica que tiene que llevar diferentes moléculas de un lugar a otro para que entonces hagan su acción. Y esto es facilitado en gran parte por el alfa-sinucleína, pero además la alfa-sinucleína ayuda al transporte de vesículas, que son estas pequeñas burbujas de membrana que transportan un elemento de una neurona a otra neurona. Entonces, también en el tránsito vesicular, esto está involucrado. ¿Qué pasa con la alfa-sinucleína? En su forma nativa o normal, en personas que no tenemos enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína se encuentra en una forma soluble, es decir, no se agrega ni se pega con otras alfa-sinucleínas y está libremente transitando en el citoplasma de la célula haciendo sus funciones. En la enfermedad de Parkinson lo que se ha observado es que esta proteína se vuelve poco soluble y se vuelve pegajosa, haciendo que se doble mal y se una con otros grupos de alfa-sinucleína. Es decir, se van haciendo pequeños grupos de alfa-sinucleína, como podemos ver aquí en la diapositiva. Primero se hacen estas oligómeros que se llaman y después se hacen los cuerpos de Lewy, que son básicamente depósitos de esta proteína y que son tóxicos para la célula. Son tóxicos porque, de entrada, tienen un espacio físico dentro de la célula, estorban a otras funciones celulares, pero además activan una serie de cascada de moléculas inflamatorias y también de señales de muerte de la célula. Aumentan el calcio de la célula, hacen que las mitocondrias no funcionen bien y hacen que el sistema de limpieza, el basurero celular, que es el sistema de lisosomas y macroautofagia, no funcione. Entonces, estas células habitualmente pues mueren por esta razón. Al morir, esta alfa-sinucleína mutante o mal plegada sale de la célula y puede contagiar células vecinas y de esta forma se propaga de una parte del cerebro a otra. En esta diapositiva también como muy compleja, lo único que quiero mostrar es cómo hay diferentes estadios de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? La enfermedad no es una enfermedad aguda, es una enfermedad más bien crónica y progresiva. Suele empezar en la parte más basal del cerebro, en el tallo cerebral y en el bulbo olfatorio, y va ascendiendo este daño de la alfa-sinucleína a diferentes partes del cerebro. La primera etapa de la enfermedad, de hecho, se caracteriza por no tener ninguna alteración del movimiento. Los pacientes no tienen temblor, no tienen rigidez, no tienen lentitud. Más bien son los famosos síntomas no motores, como las alteraciones del sueño que ya habíamos mencionado previamente, y las alteraciones del olfato y el estreñimiento. Cuando pasamos a un estadio 2 o 3, en donde ya la alfa-sinucleína se deposita específicamente en una parte del cerebro llamada sustancia nigra, que se llama así por esta coloración
dada por la dopamina en las neuronas, entonces tenemos ya síntomas del movimiento porque las neuronas dopaminérgicas son las que están encargadas del control voluntario del movimiento. Cuando se van muriendo, los pacientes empiezan a perder algo del control del movimiento, dado lo cual aparece el temblor, aparece la lentitud, aparece la rigidez. Y conforme la enfermedad avanza, estos son pacientes que habitualmente tienen más de 10, 15 años de enfermedad, esta proteína mala, la alfa-sinucleína, se deposita en otras áreas del cerebro que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria, con las funciones ejecutivas de la cognición, etc. Entonces, cuando también los pacientes empiezan a expresar problemas cognitivos asociados a la enfermedad de Parkinson. Esto simplemente es un esquema que demuestra las múltiples conexiones de diferentes partes del cerebro para hacer el movimiento normal. Como podemos ver, es una interacción compleja y en la enfermedad de Parkinson, este circuito está alterado. Hay algunas partes del circuito que están aumentadas en términos de su función y otras están disminuidas. Es este balance entre disminución y aumento lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson y por lo tanto el enfoque del tratamiento médico es en regular un poquito este tema y hacer que exista un balance de nuevo de todas estas funciones cerebrales del movimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito del tratamiento. Ahora estábamos hablando hace ratito de los síntomas no motores. Esto es interesante porque clásicamente la enfermedad de Parkinson se ha considerado una enfermedad del movimiento y ahora sabemos que no lo es así. Sabemos que realmente en muchos pacientes la carga de síntomas no motores puede ser mucho mayor que aquella del movimiento. Y sabemos que estos síntomas no motores pueden preceder las alteraciones del movimiento hasta por 2 décadas, como lo podemos ver en esta gráfica. Sabemos que en los últimos 20 años estos síntomas no motores han sido como muy importantes para la investigación, porque entonces estamos tratando nosotros de poder desarrollar biomarcadores o criterios clínicos de diagnóstico que nos permitan diagnosticar la enfermedad de Parkinson en estadios muy tempranos, antes de que empiece la alteración del movimiento, en donde nosotros creemos que podemos incidir más para modificar esta enfermedad y poder tratarla de forma más efectiva. En términos de los síntomas clásicos del movimiento, bueno, sabemos que los pacientes, como podemos ver del lado izquierdo de la diapositiva, suelen tener este término llamado bradicinesia. La bradicinesia hace referencia a la lentitud del movimiento y no nada más es una lentitud de la velocidad, sino también habitualmente hay una disminución en la amplitud de los arcos de movilidad. A esto se le llama hipocinesia. Suele haber síntomas vocales porque el movimiento también es interno, y entonces el movimiento de las cuerdas vocales se vuelve lento y la voz cambia de tono. Suele ser más bajita en tono y los pacientes y sus familiares habitualmente se quejan de que ya no escuchan bien a su paciente porque está hablando más bajito. Suele haber además rigidez, que es esta alteración que no tiene que ver con la velocidad del movimiento y que limita sin duda la amplitud de los movimientos, y inestabilidad postural. Esto se creía que era un síntoma cardinal, ahora sabemos que solamente aparece en un grupo específico de pacientes. También está el famoso reposo del Parkinson, que recordemos que es un temblor en reposo. El temblor de reposo es clásicamente cuando el paciente está, pues como el nombre lo dice, descansando el brazo, la pierna, etcétera, en una silla, en un descansabrazos, y aparece este temblor que pareciera que están contando monedas. Algunos de ellos también podrían tener temblor postural, que es cuando mantenemos una postura, o temblor de acción, que es cuando hacemos una acción motora, pero estos son más raros. Todas estas alteraciones, pues evidentemente van a afectar la marcha y la forma en la que los pacientes caminan, y algunos pacientes también desarrollan posturas anormales fijas, sobre todo en los pies, a lo cual le llamamos distonía. Ahora, sabemos que hay subtipos de la enfermedad. No todos los pacientes con Parkinson se comportan de forma igual. Esto tiene mucha importancia clínica porque entonces nosotros podemos hablar acerca del pronóstico que tienen nuestros pacientes. Hay pacientes que tienen muy buen pronóstico en términos de que pueden estar muchos años con una calidad de vida muy aceptable, con tratamiento, y habrá otros pacientes que por desgracia tendrán una progresión un poco más rápida y que la calidad de vida será quizás menor y será más difícil el tratamiento. Lo importante también es que para cualquiera de estos subtipos del Parkinson hay tratamiento y es importante identificarlo temprano para individualizarlo. Se ha visto que la individualización del tratamiento es lo que brinda mayor calidad de vida. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes con Parkinson caen en este subgrupo que se llama predominantemente motor leve, que es el que vemos en la tabla de la derecha en la primera columna.
Este grupo se asocia a inicios más tempranos de la enfermedad, con síntomas motores más leves, síntomas no motores también más leves, con una muy buena respuesta al tratamiento con dopamina y una progresión lenta. Y después tenemos dos otros subtipos, que es el subtipo intermedio, que como el nombre lo dice, pues tendrá manifestaciones moderadas, y el subtipo difuso maligno, que por fortuna es el menos frecuente, pero que por desgracia es el más complicado de tratar, es resistente al tratamiento y tiene una progresión muy rápida. Ahora, muchos de estos subtipos se han visto que no son estables durante el tiempo. Es decir, hay pacientes que inicialmente se diagnostican con un subtipo quizás más sobre temblor y conforme pasa el tiempo progresan a un subtipo quizás de más rigidez. Pero esto es absolutamente variable. Sabemos que también hay que darle mucha importancia a los síntomas no motores. Ahora se le está tratando de dar también una definición no motora a la enfermedad de Parkinson, porque sabemos que estos son los síntomas que más impactan en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo las alteraciones, por ejemplo, de sueño, depresión, dolor, constipación, etc. Y no sabemos si los subtipos no motores son estables durante el tiempo. Ahora, ¿qué estrategias tenemos para tratar a nuestros pacientes con Parkinson? Lo más clásico es la levodopa. ¿Qué es la levodopa? Es un análogo químico de la dopamina. Recordando un poco que la dopamina es la sustancia que se secreta por la sustancia nigra y que ayuda al control del movimiento. Si esta sustancia está disminuida en el Parkinson, entonces tiene todo el sentido del mundo poder como suplir la función de esta sustancia ausente. Por lo cual se da levodopa carbidopa, que es este análogo de dopamina. Este es como el tratamiento más famoso o el que más se utiliza en general, es como el gold estándar, el estándar de oro del tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Además de la dopamina, tenemos una serie de medicamentos que son como primos de la dopamina, químicamente muy similares, que se llaman agonistas dopaminérgicos. Estos lo que hacen son pegarse a los receptores de la dopamina en diferentes partes del cerebro, estimulan estas partes del cerebro como si fueran dopamina y entonces ayudan a hacer esta función. Y además tenemos una serie de inhibidores enzimáticos, recordando que la dopamina es una molécula que pasa por varias transformaciones enzimáticas. Esto quiere decir que hay unas moléculas que tenemos en el cuerpo que modifican las sustancias y entonces permiten que éstas se inhiban o se activen. Nosotros a la hora de modificar estas sustancias que llamaremos enzimas, pues podemos también modificar la efectividad de la dopamina propia en el cuerpo. De esta forma tenemos los inhibidores de la monoamino oxidasa B y los inhibidores de la COMT. No me detendré mucho en el mecanismo de cada uno de estos, pero básicamente hacen un poco más eficaz tanto la levodopa que nosotros damos externa como la función de la dopamina interna. Prácticamente todos estos tratamientos son tomados vía oral con pastillas que se tienen que tomar periódicamente, pero también tenemos algunas formulaciones más novedosas como este parche que podemos ver aquí, que es muy cómodo, se coloca una vez al día y libera un agonista dopaminérgico que se llama rotigotina y puede ser muy eficaz y muy cómodo para muchos pacientes. Ahora, es importante hablar acerca del tratamiento avanzado y el tratamiento emergente. Por fortuna, muchas tecnologías han sido desarrolladas en los últimos 15 años para tratar la enfermedad de Parkinson y más aún están en desarrollo actualmente y tenemos esperanzas de que esto vaya creciendo cada más. Esto se denomina tratamiento avanzado, está básicamente indicado para pacientes que tienen ya complicaciones con el tratamiento habitual y consta básicamente de estas tres formulaciones. La estimulación cerebral profunda, que es colocar un electrodo a través de neurocirugía en dos núcleos en una parte específica del cerebro que tiene que ver con la regulación del movimiento. Este electrodo está conectado como a un marcapasos. El marcapasos, a su vez, da una señal eléctrica con ciertas características de frecuencia y esta electricidad que se desprende en este núcleo en donde está el electrodo estimula a las células vecinas, que son las responsables de producir dopamina, entre otras funciones, y entonces se regula el movimiento de forma muy eficaz. La verdad es que cuando el paciente es bien seleccionado para este procedimiento, puede ser algo que cambia absolutamente su calidad de vida por muchos años. Por otro lado, tenemos este otro que es la bomba subcutánea de apomorfina. La apomorfina es uno de estos primos que habíamos platicado de la levodopa, un agonista dopaminérgico, que de hecho químicamente es el que más se le parece y tiene una potencia prácticamente igual que el de la dopamina. Esta es una bomba que se coloca a través de una aguja subcutánea, como podemos ver en la figura de arriba, se coloca en la piel del tejido subcutáneo, habitualmente en el abdomen, en donde hay tejido adiposo para que se absorba esta apomorfina. Se calcula la dosis que el paciente requiere al día
y entonces es cómodo porque deja de tomar pastillas el paciente y más bien tiene esta bomba que está infundiendo este agonista de dopamina durante el día. Esto es costoso, pero existe en México y se puede colocar. Y otro de los medicamentos que se utiliza es la levodopa, como habíamos visto en forma tomada, pero ahora es en un gel que pasa en una sonda y va directamente al duodeno. Esta levodopa se llama duodopa y básicamente es similar a la bomba de apomorfina en el sentido que hay una pequeña bomba que se programa calculando lo que requiere el paciente y entonces se va liberando. Esto es útil para pacientes que tienen problemas gastrointestinales severos, dado que el Parkinson puede causar alteraciones de la movilidad del intestino y del estómago, y de esta forma uno se salta el estómago. Entonces la absorción de esta levodopa es mucho más eficiente que la tomada vía oral. Si bien son tratamientos muy novedosos y muy buenos, no es para todos y tiene que ser consultado siempre por un especialista para si uno es candidato o no a este tratamiento. Para finalizar, quiero dejarles este video de un paciente que tiene un estimulador cerebral profundo, que es esta cirugía en donde tiene los electrodos colocados. Primero va a estar apagado el paciente, es decir, el aparato está apagado, lo van a encender y quiero que noten la diferencia en los síntomas. Okay, so we're here for the initial programming session. Aquí podemos ver que el paciente tiene un temblor de reposo muy marcado, la expresión como en máscara de la cara, hay lentitud de los movimientos voluntarios, mientras que los involuntarios son muy rápidos, y ahora van a prender el estimulador cerebral. Aquí están prendiendo con este programador a distancia el estimulador cerebral, que ahora los equipos son un poco más modernos que esto, y vamos a observar cómo conforme el paciente recibe el estímulo eléctrico, el movimiento se quita. Entonces, y puede hablar más claramente, tiene más movilidad y tiene una mucho mejor agilidad y movilidad en sus movimientos generales. Cambia inclusive la expresión facial, ¿no? Es algo muy sorprendente para él. Y bueno, este es el poder que existe ahorita de los tratamientos novedosos. Y a pesar de que es una enfermedad pues degenerativa con todo este problema alrededor, me quedo con este último mensaje que pues hay muchísimo que hacer por estos pacientes y podemos otorgarles una calidad de vida excelente si el tratamiento es adecuado y si el tratamiento es oportuno. Agradezco muchísimo por la oportunidad para esta plática. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Y bueno, muy interesante, Lami, sobre todo los nuevos tratamientos que existen y que existirán próximamente, como usted dice, que se están haciendo muchas investigaciones al respecto. Muchas gracias, doctora Laura, por acompañarnos y pues hasta la próxima. No nos dejen de seguir, por favor, en Instagram Neurociencia Mena. Pueden encontrar todos los datos de contacto del doctor Arturo y de la doctora Laura. Y los videos están en YouTube, Amena Epilepsia, y en Spotify nos encuentran como Neurociencia Mena por si prefieren escucharlos tipo podcast. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.